Bienvenidos compañeros y profesora. Mi nombre es Linmar Negrón y el día de hoy vamos a estar conversando sobre los distintos fundamentos del derecho y cómo estos se justifican a través de varias teorías como las teorías objetivistas y las teorías mixtas. Cuando conversamos sobre el término fundamento es un concepto que no es muy amplio, ya que nos referimos a dónde se apoya algo o su explicación. Sin embargo, en esta exposición, cuando hablemos de fundamento del derecho, no solo vamos a explicar el derecho, sino además vamos a justificarlo. Debemos saber que tiene diferencia con términos como fuente del derecho y fines del derecho, ya que éstas hacen referencia a de dónde brota el derecho y la otra a cuál es su objetivo, hacia dónde se dirige. Y aunque los conceptos sí tienen una relación innegable, las diferencias son claras. Enfocándonos en el tema de esta exposición, vamos a conversar sobre el fundamento del derecho. Y para esto debemos sí o sí hablar del hombre, pues el derecho es su creación, su obra. Y lo que induce al hombre a instituir este ordenamiento jurídico, este conjunto de normas, es su convicción de lo que siente que es justo. Las incógnitas que surgen a partir de esa convicción son las que dan paso a las respuestas que vamos a definir como fundamento del derecho. Y esto lo vamos a hacer a través de varias teorías, como las teorías objetivistas y las teorías mixtas. Las teorías objetivistas. La subjetividad se refiere a lo que es interno al hombre, sus pensamientos, inspiración, razón, mientras que el objetivo es lo externo, lo que conoce, lo que ve, le afecta o le impresiona. Las teorías objetivistas, entonces, lo que pretenden es explicar y justificar el derecho desde la conciencia humana vista desde afuera, donde influyen distintos factores externos al ser humano, como el conocimiento empírico, que a través de la observación externa nos muestra verdades de hecho. Y la racional, donde el hombre, a través de su entendimiento, plantea verdades de razón. El empirismo es lo que caracteriza estas teorías. Estas teorías se definen como escuelas, y como primera escuela vamos a tocar la Escuela Histórica del Derecho, que está inspirada en la escuela romántica alemana de Schelling de 1775, y se caracteriza por una exaltación de la totalidad a la que se somete el individuo, donde la sociedad es vista como una realidad supraindividual producida por el tiempo y la historia, un organismo social sobre el que el individuo no tiene dominio. Luego, Savigny y Puchta, principales figuras de esta escuela, consideran que el derecho es un producto de la evolución de este organismo social que mencionamos, y se le define en esta escuela como espíritu del pueblo, y el derecho es un producto de este. Asimismo, se rechaza el derecho natural racionalista, ya que son incompatibles con la evolución de la sociedad, y define que la fuente formal del derecho es la costumbre, que es producida por fuerzas del hombre, por fuerzas silenciosas de su ser. Esta escuela ha producido cambios positivos en el estudio del derecho, al resaltar de forma tan evidente lo que ellos definen como espíritu del pueblo, su historia y tradición como punto indispensable en la formación de la conciencia del derecho, sin dejar por supuesto de lado lo moral y lo racional. Otra escuela que encontramos entre las teorías objetivistas es la del sociologismo jurídico. Sigue fielmente a Comte. Durkheim y Duguid, sociólogo y jurista, son los principales exponentes de esta teoría que abandona por completo el concepto de espíritu del pueblo que vimos anteriormente y estudia el derecho desde el método inductivo, entrando en el campo positivo de las ciencias naturales, donde se manifiesta que la sociedad es un organismo vivo que posee órganos de los que se sirve, así como una persona se sirve de su cerebro, de sus manos, de sus piernas, y establece que todo lo recibe el individuo de la sociedad, desde la civilización, la educación, entre otras cosas. Además de que explica cómo aparece el derecho, estableciendo que es primero el delito que al ser limitado por la sociedad como contrario a sus condiciones de existencia, hace que ésta cree en respuesta el derecho.
Lo que tienen en común la Escuela Histórica del Derecho y el sociologismo jurídico es que sostienen que el fundamento del derecho está no en cuestiones interiores al hombre, sino lo contrario, a lo exterior, lo que definen como el organismo social, anteriormente el espíritu del pueblo. Por otro lado, tenemos el realismo norteamericano, una escuela que sigue el método inductivo y se desarrolla a finales del siglo XIX en Norteamérica. Roscoe Pound, Jerome Hall y Jerome Frank son sus principales representantes. Se inspira en el pragmatismo norteamericano de William James, que tiene como valor fundamental la eficacia y el éxito, por lo que es lógico que el realismo norteamericano niegue al derecho todo valor absoluto y lo considere más bien como una herramienta para promover el éxito y lo que ellos definen como de felicidad social. En esta escuela, la tarea de los jueces es de suma importancia. A diferencia de las teorías anteriores, no es el espíritu del pueblo o el organismo social, sino que los fundamentos del derecho son los hechos e intereses. Tenemos que mencionar también la escuela de Úpsula. Karl Oliver Kona es representante de esta escuela, que marca la posición más extrema en esta línea empirista, donde según Oliver Kona, el derecho es una ciencia jurídica natural y es inútil y quizás absurdo para él buscar fundamentos más allá de la realidad, pues para él todo hecho humano es un tramo de conexión de los fenómenos. Otra teoría sería el marxismo, una doctrina de Carlos Marx, denominada también como socialismo científico, porque el valor principal no está en la persona, sino en la sociedad. Ofrece un sistema completo del hombre, la sociedad, la naturaleza y la historia. No es solo una doctrina social y política, es tan ambiciosa que abarca muchísimo más. Sus colaboradores son Federico Engels y Lenin. Pero entrando en la materia del fundamento del derecho, esta fija una postura muy diferente a las vistas anteriores, pues dice que el derecho no es esencial a la convivencia humana, pues eso supondría como condición previa su existencia. O sea, una sociedad dividida en clases sociales por las exigencias de las relaciones de producción. También establece que el derecho y el Estado son ideologías y ve el derecho como un instrumento de opresión. Aquí finalizan las teorías objetivas y pasamos a las teorías mixtas, donde hablaremos del voluntarismo jurídico y el iusnaturalismo moderno. El voluntarismo jurídico. Esta se fija en el derecho, pero como la expresión de voluntad del legislador, sin preocuparse por el sentido de justicia de las leyes, sino que se dirige a averiguar si la disposición es verdaderamente querida como derecho por quien puede dar derecho. Siguiendo este legislador un conjunto de actitudes básicas, como la glorificación del mismo, el culto a la ley, al texto legal, la exaltación de la intención del legislador, entre otras cosas. Existen dos fundamentos acá. El empírico objetivista, que dicen que la plenitud del derecho se encuentra en las normas jurídicas escritas, y el fundamento racionalista subjetivista, ya que las normas jurídicas escritas han sido elaboradas por seres pensantes que razonan, que piensan y asimilan las cosas de otra forma. El iusnaturalismo moderno. En la Edad Moderna se inicia el liberalismo con una ilusión por la libertad y desaparece así la unidad espiritual de la cristiandad, pues se quería buscar un fundamento del derecho que fuese independiente a toda convicción religiosa. Y aparecen entonces dos grandes escuelas jurídicas desde esta línea iusnaturalista: la escuela de los teólogos juristas españoles y la escuela laica del derecho natural. Los teólogos juristas buscaban profundizar y ampliar la idea iusnaturalista de Tomás de Aquino, y sus principios básicos eran: la comunidad estatal no tiene como base la fe sino el derecho natural. Los estados fundados sobre el derecho natural se encuentran ligados entre sí. Ni el Papa ni el Emperador poseen una pretensión legítima del dominio del mundo. Y la comunidad de los estados es una comunidad natural para las comunicaciones y el comercio. La escuela laica del derecho natural. Esta escuela aparece en el siglo XVII con la figura del gran jurista holandés Hugo Grocio, que traía una idea de que existía un derecho natural que tenía como único fundamento la razón y que era independiente de toda fe religiosa.
Grocio inicia esta tendencia en un momento donde la fe, la religión y el cristianismo eran todavía un tema demasiado delicado. Sin embargo, esta tendencia del derecho natural racionalista continúa y se desarrolla a través de varios juristas no solo de su siglo, sino también del siglo siguiente. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final en esta búsqueda de los fundamentos del derecho a través de las teorías que existen, tanto las objetivistas como las mixtas. Estaré feliz de leer sus comentarios. Muchísimas gracias.